Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de un cuento que desafía a la propia muerte, la crónica de una mujer enterrada viva por la crueldad de los hombres y de cómo la tierra, en lugar de ser su tumba, se convirtió en la cuna de su renacimiento. Y mientras preparas tu lugar junto al fuego, cuéntame en los comentarios desde qué pueblo o ciudad nos acompañas esta noche. Me encantará leer hasta dónde ha llegado este cuento hoy. En el pueblo de San Miguel del Arcángel, en 1883, la piedad era una moneda que se usaba para comprar reputación, y nadie era más rico en esa moneda que don Ricardo de Alcántara, un hombre cuya devoción era tan pública como su riqueza. Su esposa, María Clara, era considerada una mujer de una belleza serena y un espíritu dócil, pero sobre ella pesaba la peor de las sentencias para una mujer de su tiempo, la de la infertilidad. Tras 5 años de matrimonio y 3 abortos espontáneos que la dejaron con el cuerpo y el alma heridos, el veredicto de los médicos de la capital fue tan frío como el acero de sus instrumentos: estéril incurable. Para don Ricardo, un hombre obsesionado con su linaje y su legado, la noticia no fue una pena compartida, sino una afrenta personal. La incapacidad de su esposa para darle un heredero se convirtió, a los ojos de su arrogancia, en una mancha en su honor, un castigo divino que él no merecía. Y así su amor, si alguna vez existió, se agrió hasta convertirse en un desprecio helado. Públicamente, la trataba con una compasión condescendiente, hablando de la triste condición de su esposa. Pero en privado sus palabras eran un veneno lento. La llamaba tierra seca, vasija rota, una mujer castigada por Dios. La crueldad de Ricardo alcanzó su cúspide con un plan monstruoso, disfrazado de un acto de fe retorcida. Anunció a la comunidad que, para purgar el pecado que había traído la infertilidad a su hogar, llevarían a cabo un antiguo ritual de luto, una ceremonia para enterrar el dolor de María Clara. Era una mentira. En secreto, con la ayuda de 2 peones de su confianza y bajo el pretexto de un retiro espiritual, la llevó a una zona remota y desértica de sus tierras. Allí, la obligaron a beber una infusión de hierbas que, según él, era para calmar su espíritu. En realidad, era un potente narcótico. Mientras María Clara se hundía en una neblina de confusión y sueño, vio cómo los hombres cavaban una fosa poco profunda. No entendía lo que pasaba, su mente demasiado drogada para procesar el horror. La última imagen que tuvo fue la del rostro de su marido, mirándola no con odio, sino con una fría y piadosa determinación, como quien sacrifica a un animal enfermo. La depositaron en la fosa, la cubrieron con una fina capa de tierra y la dejaron allí para que el desierto la reclamara. La dieron por muerta. Para el mundo, María Clara de Alcántara había fallecido de pena. Pero la tierra esa noche se negó a ser cómplice de una injusticia tan profunda, un acto de una crueldad inimaginable, disfrazado de piedad. ¿Qué lleva a un hombre a cometer tal atrocidad en nombre de la honra? ¿Y qué fuerza desconocida puede hacer que una persona sobreviva a su propia tumba? Déjame tu reflexión en los comentarios. Pasaron 3 días. El sol abrasador coció la tierra durante el día, y el frío helado la castigó por la noche. Bajo la superficie, en un estado de duermevela febril, el espíritu de María Clara luchaba contra el veneno de las hierbas y el peso de la tierra. Su cuerpo, instintivamente, se negaba a rendirse. Un recuerdo, una imagen, la mantuvo anclada a la vida. El rostro de su abuela, una curandera sabia, diciéndole cuando era niña: la tierra nunca reclama lo que aún tiene que florecer. Y en la madrugada del 3er día, en la hora más oscura, algo sucedió. Una mano, sucia de tierra y con las uñas rotas, emergió de la superficie del suelo seco. Y luego otra. Como una planta que lucha por alcanzar la luz, María Clara se abrió paso de vuelta al mundo de los vivos. Estaba débil, deshidratada, su mente una maraña de memorias rotas y pesadillas. No sabía dónde estaba ni quién era. Solo sabía que había vuelto de un lugar oscuro. Se arrastró fuera de su propia tumba y bajo la luz de las estrellas, la mujer que había sido enterrada
renació. Fue Caguán quien la encontró, un guerrero apache, un hombre que también conocía el lenguaje del luto. Vivía solo con sus 2 hijos pequeños, Isel y Aran, en un campamento oculto en las montañas, habiendo perdido a su esposa en un ataque de los soldados años atrás. Había sido uno de sus hijos, el pequeño Aran, quien vio primero el bulto. Corrió hacia su padre, sus ojos grandes de asombro. «Padre», dijo, «he visto a un espíritu levantarse de la tierra como una flor de polvo». Caguán, aunque escéptico, confió en la visión de su hijo y se acercó al lugar con cautela, su arco en la mano. Lo que encontró no fue un espíritu, sino una mujer al borde del colapso, sus ropas finas hechas jirones, su cuerpo cubierto de tierra y arañazos, y en sus ojos una confusión tan profunda que era casi una locura. No vio a una enemiga, vio a un ser humano que había atravesado un infierno que él no podía imaginar. Sin hacer preguntas, la levantó en sus brazos. Era tan ligera como una hoja seca, y la llevó a su campamento. Sus hijos lo observaban en silencio, con una mezcla de miedo y una inmensa curiosidad, renacida de la tierra, pero perdida en su propia mente. ¿Puede un alma rota encontrar el camino de vuelta? Si crees en las segundas oportunidades y en la bondad de los extraños, déjanos un like para que esta crónica de supervivencia y esperanza siga adelante. Y si aún no lo has hecho, tu suscripción nos ayuda a desenterrar más historias como esta. Durante días, María Clara vivió en un limbo de fiebre y recuerdos fragmentados. Creía que era un fantasma, un espíritu atrapado entre 2 mundos. Se negaba a comer, murmuraba frases incoherentes, se asustaba de su propio reflejo. Caguán la cuidó con una paciencia infinita. Le preparaba caldos de raíces medicinales que la obligaba a beber, limpiaba sus heridas y por la noche se sentaba fuera de la tienda, vigilando su sueño agitado. No intentaba forzarla a recordar, simplemente le ofrecía un espacio de seguridad y de silencio. Fueron sus hijos, Isel y Aran, quienes finalmente encontraron la forma de anclarla a la realidad. No le tenían miedo. Para ellos era una criatura fascinante, la mujer que había brotado de la tierra. Se acercaban a ella con timidez, le ofrecían flores silvestres que recogían, le mostraban sus tesoros de piedras y plumas. Un día, mientras ella estaba sentada mirando al vacío, el pequeño Aran se le acercó y le puso una flor amarilla en el pelo. «Mamá Flor», susurró. La palabra, tan simple, tan pura, fue la primera grieta en el muro de su confusión. El apodo se quedó. Los niños comenzaron a llamarla Mamá Flor, y en esa nueva identidad, María Clara comenzó a encontrarse a sí misma. La neblina de su memoria empezó a disiparse, no con la claridad de un recuerdo, sino con la certeza de una emoción. No recordaba los detalles de su entierro, pero recordaba la sensación de la traición. No recordaba su vida anterior, pero sentía el peso de una gran pérdida. Y en la compañía de Caguán y sus hijos, comenzó a sanar. Caguán nunca le preguntó quién era, ni de dónde venía, ni por qué lloraba en silencio por las noches. Él también tenía sus propios fantasmas. Su silencio era una forma de respeto por el dolor de ella. Simplemente le ofrecía su presencia, un abrigo contra el frío, raíces medicinales para su cuerpo y el espacio necesario para que su alma respirara. Y en ese ambiente de aceptación incondicional, la mujer que había sido enterrada como estéril y defectuosa, comenzó a descubrir que de hecho era tierra fértil. Le han dado un nuevo nombre, una nueva oportunidad, pero el pasado, como una sombra, siempre sigue nuestros pasos. Estamos a punto de presenciar el momento en que el mundo que la enterró vuelva a buscarla. Si quieres ser el primero en saber si la flor del desierto se marchitará o si sus raíces serán más fuertes que el odio, asegúrate de tener la campanita de suscripción activada. La resurrección de María Clara fue un proceso lento, como el de una planta que busca la luz. A medida que su mente se aclaraba, la mujer frágil y dependiente que había sido en su vida anterior, dio paso a una fortaleza que no sabía que poseía. Para combatir los fantasmas de su memoria, se volcó en la acción. Encontró en el campamento apache un propósito. Comenzó a enseñar a leer a Isel y Aran,
usando un viejo libro de poemas que había sido lo único que llevaba en un bolsillo de su vestido el día de su muerte. Pronto, otros niños de la tribu se unieron a sus lecciones, fascinados por los extraños símbolos del papel. Plantó un pequeño jardín de flores junto a la tienda de Kawan, una mancha de color y de vida en la austeridad del campamento. Y mientras tejía cestas o reparaba pieles, cantaba en voz baja las viejas canciones que su abuela curandera le había enseñado. Canciones que hablaban de la resiliencia de la tierra y del poder de la sanación. Kawan observaba su transformación con una silenciosa admiración. La mujer que había rescatado, temblorosa y delirante, se estaba convirtiendo en el corazón de su pequeño mundo. La risa de sus hijos, que antes era escasa, ahora era una melodía constante, y casi siempre María Clara era la causa. El amor entre ellos no nació de una chispa, sino del lento crecer de las raíces. Fue un amor que no necesitó declaraciones ni promesas. Se construyó en el silencio compartido junto al fuego, en las miradas de entendimiento, en la forma en que sus manos se rozaban al trabajar juntos. Él veía en ella no a la mujer blanca que su pueblo le había enseñado a odiar, sino a un espíritu tan fuerte y resistente como el desierto mismo. Y ella veía en él no a un salvaje, sino a un hombre de una nobleza y una bondad que avergonzaban a los caballeros de la sociedad de la que ella provenía. Se convirtieron en una familia, una extraña y hermosa familia nacida de la tragedia y la compasión. Pero el pasado nunca se entierra del todo. Los rumores de una mujer blanca con poderes curativos que vivía entre los apaches comenzaron a extenderse por la región, viajando de pueblo en pueblo hasta que inevitablemente llegaron a oídos de don Ricardo de Alcántara. Al principio lo descartó como un cuento de viejas, pero la descripción de la mujer, su conocimiento de las hierbas, la forma en que cantaba, todo encajaba de una manera inquietante. El miedo, un miedo frío y supersticioso, comenzó a apoderarse de él. ¿Y si ella había sobrevivido? ¿Y si el fantasma de su esposa volvía para atormentarlo, para exponer su crimen monstruoso? Movido por esa mezcla de furia y de terror, reunió a un grupo de sus hombres más leales y cabalgó hacia las montañas, decidido a enfrentarse a ese rumor y a enterrarlo para siempre, esta vez de verdad. Cuando llegaron al campamento apache, esperaban encontrar a una bruja o a un espíritu vengativo. En su lugar, encontraron una pequeña comunidad pacífica y la vieron. María Clara estaba sentada en el centro del campamento, rodeada de niños, enseñándoles a tejer coronas de flores. Su rostro, antes pálido y asustado, ahora estaba bronceado por el sol, y sus ojos brillaban con una serenidad que la hacía parecer casi de otro mundo. Ricardo se quedó sin aliento. Era ella, viva. El shock dio paso a una rabia ciega. «¡Esa mujer es mía!», gritó, su voz rompiendo la paz del campamento. «Es mi esposa ante Dios y la ley. He venido a reclamarla». María Clara se levantó lentamente. El miedo que sintió al ver a su verdugo fue real, pero algo más fuerte lo superó. El instinto de proteger su nueva vida, a su nueva familia. Se enfrentó a él, sus cabellos, ahora trenzados con las mismas flores secas que adornaban su jardín, sus ojos firmes como las raíces de un roble. «Yo no soy tuya», dijo, su voz tranquila pero resonante. «La mujer a la que enterraste murió en ese pozo. Yo soy la que renació de la tierra que tú quisiste que fuera mi tumba, y yo me pertenezco a mí misma». La audacia de su respuesta dejó a Ricardo sin palabras. Ordenó a sus hombres que la tomaran por la fuerza. Los guerreros apaches, liderados por Kawan, se prepararon para luchar, sus arcos tensos, sus rostros impasibles. La batalla parecía inevitable, pero Kawan hizo algo inesperado. En lugar de dar la orden de atacar, levantó una sola flecha hacia el cielo. No la disparó, simplemente la sostuvo en alto, un símbolo. No era una declaración de guerra, era una declaración de principios. Estaba diciendo que aquella tierra, aquel hogar, estaba protegido no solo por la fuerza de sus armas, sino por una fuerza moral, una justicia que los hombres de Ricardo no podían comprender. El gesto desconcertó a los pistoleros. Se encontraron frente a un enemigo que se negaba a luchar según sus reglas,
frente a una mujer que se negaba a ser una víctima. La certeza de su causa, basada en la mentira y la codicia, comenzó a vacilar. Derrotados no por las flechas, sino por una fuerza que no podían entender, los hombres de Ricardo comenzaron a retroceder. Su líder, abandonado por sus propios secuaces y enfrentado a la verdad de su propio monstruo interior, se quedó solo, temblando de rabia e impotencia. Se fue, no como un conquistador, sino como un fantasma, perseguido por la imagen de la mujer a la que no había logrado matar. La victoria en el campamento fue silenciosa. No hubo gritos de triunfo, solo un profundo suspiro colectivo de alivio. Caguán bajó su flecha y se acercó a María Clara. La tomó de la mano y ante toda la tribu sellaron su unión no con palabras, sino con una mirada que contenía todo el respeto, el amor y la admiración del mundo. La mujer que había brotado de la tierra había encontrado por fin sus raíces y eran más fuertes que cualquier tormenta. María Clara nunca tuvo hijos de su propio vientre, pero se convirtió en la madre de muchos. Ella y Caguán criaron a Isel y Arán con una devoción y un amor que borraba cualquier diferencia de sangre, y su tienda se convirtió en un refugio para otros niños perdidos, huérfanos de las guerras y las enfermedades que asolaban la región. Cuidó de ancianos olvidados por sus familias, de mujeres quebradas por la vida, de cualquiera que necesitara un lugar donde sanar. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada alrededor de las fogatas, un cuento de esperanza que se extendía por todo el territorio. La gente comenzó a llamar a su pequeño asentamiento el Jardín del Desierto, un lugar donde hasta las almas más secas podían volver a florecer. El tiempo pasó y el Jardín del Desierto creció. Se convirtió en una comunidad próspera, un ejemplo de convivencia y de respeto. Caguán, como líder, era conocido por su justicia serena, y María Clara por su sabiduría infinita. Juntos gobernaban no con autoridad, sino con el ejemplo. Enseñaron a su gente que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en la comunidad que se construye. Que la verdadera fuerza no está en la capacidad de hacer la guerra, sino en el coraje de cultivar la paz. Y que el valor de una persona no se mide por su fertilidad, su pasado o la pureza de su sangre, sino por lo que es capaz de plantar en el corazón de los otros. Los niños, Isel y Arán, crecieron hasta convertirse en hombres que encarnaban lo mejor de sus dos padres. Isel heredó la habilidad de su padre como cazador y guerrero, pero también la compasión de su madre, convirtiéndose en un protector justo de su pueblo. Arán, por su parte, heredó el don de la sanación de María Clara, y su conocimiento de las plantas era tan profundo que se decía que podía escuchar hablar a la tierra. Ambos amaban y veneraban a la mujer que los había criado, la mamá Flor, que los había encontrado temblando de miedo y los había convertido en hombres de honor. Eran el testimonio viviente del amor de María Clara y Caguán, la prueba de que una familia se define por los lazos del corazón. En el ocaso de su vida, María Clara solía sentarse a la entrada de su tienda, observando el bullicio de su jardín, el ir y venir de los niños, el trabajo de los hombres y las mujeres. A su lado, Caguán a menudo tallaba pequeñas figuras de madera. Su silencio, un bálsamo de paz. Habían construido un paraíso en el lugar que el mundo había designado como una tumba. Habían encontrado una felicidad tan profunda y tan real que casi parecía un sueño. La mujer que había sido enterrada viva porque no podía dar vida, había terminado dando vida a toda una comunidad. Y esa era la ironía más hermosa de todas. En el salvaje oeste, donde las mujeres a menudo eran tratadas como tierra para ser poseída y arada, María Clara de Alcántara demostró que incluso la tierra que ha sido declarada muerta, que ha sido pisoteada y enterrada, puede, con un poco de amor y de respeto, volver a florecer, más fuerte y más hermosa que nunca.